ver cómo nos vemos. Vaya, hay que girar. No puede ser. Hay que girar. Vamos a ver. Vamos a esperar que se conecte aquí. Bájale el volumen. Bienvenidos a los que ya se están conectando a esta transmisión. Si tenemos que girarlo, miren. Bienvenidos, buenas noches a los que ya se están conectando a esta transmisión. Vamos a dar unos minutos, unos 2 minutos para esperar a más conexiones. Sean todos bienvenidos. Les voy a pedir de favor de que nos vayan haciendo ya sus comentarios, poniéndonos ahí desde donde nos están viendo. Dios les bendiga, sean bienvenidos. Desde donde nos ven y si se ve bien la imagen. Y también sus comentarios acerca del tema. Hoy vamos a hacer, damos inicio a la serie que hemos titulado ¿Puede un cristiano defender a Dios? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Le invito a compartir la transmisión, le invito a que pueda también hacer sus comentarios de qué piensa de qué vamos a hablar. Creo que vamos a girar el teléfono porque la posición en la que la tenemos no nos da. Entonces, sean muy bienvenidos. Vamos a dar unos minutos más para que se vaya conectando la gente. El tema del día de hoy exclusivamente es ¿por qué la Biblia es confiable? ¿Qué hace a la Biblia confiable? ¿Cuál es la confiabilidad de la Biblia? Así que le invitamos a compartir la transmisión. Sí, muy buenas noches a todos y todas, un gusto saludarles. Conéctese y comparta en su muro esta transmisión, que esta será una noche para escuchar, para informarnos y sobre todo para fortalecernos en el espíritu. Desde ya les invitamos a que puedan estar en esta transmisión. Por favor, comparta con sus amigos. Vamos a invitar a nuestro amigo Ivanot para que ya se vaya uniendo y a Fabiola. Vamos a ver. Creo que él me dijo que lo esperara, ¿verdad? Así es. Ahí está. Hola, hola, hola. Gracias a todos los que están conectando. Ahí si en su celular se ve de forma vertical, pues solamente dele vueltecita ahí, que nosotros estamos transmitiendo desde nuestro celular móvil. Pero creo que nosotros somos los que... ¿Cómo nos ven ustedes? ¿Verdad que nos vemos horizontal, vertical? Que diga, tenemos que estar horizontal, entonces tenemos que poner el celular vertical. Vamos a darle un momento de espera a Ivanot y a Fabiola porque ellos están compartiendo el enlace antes de que se unan para que la pantalla esté compartida. Bendecimos las vidas de los que se están uniendo. Gracias por su humildad, gracias por su apoyo en este tipo de transmisiones. A lo largo del tiempo se han hecho estudios acerca de la palabra de Dios, averiguaciones de qué lo hace confiable, qué hace confiable la Biblia como un libro por el cual nosotros tenemos que creer o confiar lo que dice. Y muchas veces como cristianos o como hijos de Dios nos hacemos preguntas o hay cosas que las desconocemos. Y es importante que nosotros estudiemos a fondo este tipo de cosas para que no seamos, como la Biblia dice, no ignoremos la verdad de las cosas. Entonces, por favor tengan paciencia, tenemos unos minutos aquí vamos a probar a Ivanot ya lo estamos recibiendo. Eso es, y ya se va a compartir. Aso, ¿estás de lado? Fabiola, bienvenidos. Hola. Bendiciones, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión. Hermanos, ¿se ven de lado ustedes? Bueno, solo te ven vos, Azul, la mitad de tu cara. Sí, ahorita está poniendo Héctor el celular en vertical. Amor, tenés que poner el celular así, ¿ves? Está. Es que no sé por qué no me giró. Un saludo a Marvin, hermano, ¿cómo nos vemos? ¿Vemos bien, va? Ahí Sí. Centraditos. Exacto, así. Nosotros siempre como nuevos, ¿verdad? Con problemas en este asunto, porque pareciera que nunca le acabamos de entender. Pero bueno, mientras arreglamos aquí, Ivanot, Fabiola, saluden, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión. Hola, Asu, ¿qué tal? Hola a todos los hermanos que ya están conectados. Miro a varios conectados, a mi amigo Marvin. Un saludo, hermano, a tu esposa y a tu niña. Que el Señor los bendiga. La hermana Iris, la veo por ahí también.
hermana Xiomara Aguilar, un saludo a Alejandra. Alejandra, si no estabas conectada temprano, Alejandra, te la ibas a ganar conmigo, ¿viste? Y Cristian siempre puntual, gracias al Señor. El hombre es un hombre de Dios puntual. Así Aprende es. a Alejandra, por favor, ¿verdad? Saludos, hermana Iris, bendiciones. La extrañamos. Bueno, qué bonito el tiempo que vamos a tener, Azucena. Vamos a compartir un bonito tema. Y yo les pido a todos los que se van conectando, pues que nos hagan una esperita, ¿no? Y que se Sí. vayan animando. Este tiempo va a ser un tiempo muy bonito, muy especial. Les comentaba yo en una de mis publicaciones que saque su papel y lápiz, si tiene, porque va a Así es. aprender mucho. Va a aprender mucho. La idea es que ustedes aprendan, la idea, hay veces como cristianos queremos memorizarlo todo o pensamos que solo es el sentir de lo que voy a predicar, Así pero es es. bien importante armarnos y tener ideas claras, y las ideas claras se ordenan y se ordenan muy bien en el papel. Por eso está la Biblia. Si fuera a sentir, créame, no tuviéramos ni siquiera Biblia, sino que nos vinieran contando la historia persona tras persona tras persona. Pero la Sí. Biblia existe porque se necesita apuntar las palabras. Yo le invito, le doy unos minutitos ahí para que rapidito agarre un cuaderno, un lápiz y se prepare para poder copiar lo que vamos a hablar. Es muy importante y muy bonito. Sí, que por favor también puedan compartir la transmisión. Exactamente. Azu, si puedes levantar un poquito tu cámara. Eso le iba a decir yo, que levante un poco la cámara porque no se le ve de aquí para arriba. La coronilla no se te ve, hermano. Se te ve hasta las cejas. Pues es que la verdad no, tiene que ser, hacerlo más para atrás el teléfono o más para adelante, no sé. Más para adelante. El trípode que lo incline como que va a ver un poquito más para arriba al techo. Como así, nada para atrás el celular. Un saludo a Yulisa Rodríguez, ya años no la miro, Yuli. Lo único que sé es que cuando llegue a Santa Rosa tengo médico o a Gracia, no sé por dónde está. Pero esperamos llegar un día y tener médico ahí que nos atienda. Así es, hermanos, es un gusto estar con ustedes en esta transmisión, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por sus vidas, gracias por unirse a nosotros y por compartir el enlace con sus hermanos, con sus amigos. Este es un tiempo de bendición, ¿verdad? Es un tiempo para ustedes, para nosotros. Es el tiempo del Señor preparado para que nosotros podamos disfrutar. Excelente, ahí está, ahí se ven bien. Ahí ya. Ahí se ven bien, Azu. Ahí está, pero excelente. Ahí mira el globo, las rosas, los libros. Excelente, entonces ya estamos. ¿Y se nos escucha bien? ¿Se nos escucha claro? Sí. Sí. Okay, bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar esta transmisión ya. Las personas que se vayan uniendo pueden ir compartiendo la transmisión. Vamos a estar respondiendo los mensajes, los comentarios. Si hubiese alguna petición de oración, también la vamos a tomar en cuenta. Vamos a orar antes de comenzar este tiempo. Vamos a poner en manos de Dios este momento. Y le pedimos, ¿verdad?, que esté atento porque lo que vamos a enseñar hoy, si no está poniendo atención, no va a aprender. Y lo importante es captar la mayor cantidad de información que se pueda. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu bondad, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de compartir tu palabra, de aprender más de tu palabra. Tú nos das la oportunidad, Padre, de estar cada día más cerca de ti, de poder, Padre, estar cada día, como dice tu palabra, entendidos en los tiempos, llenándonos del conocimiento de ti, para que podamos presentar defensa a favor de la fe que profesamos. Sí. Padre, que seas tú tomando el control. Tú eres el centro de atención en este lugar. Sí, bendice a cada uno de nuestros hermanos que están conectados y en el nombre poderoso de Jesús declaramos que es un tiempo de bendición y que la gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Amén. Hola, buenas noches a todos y todas que están conectando. Es un gusto nuevamente saludarles. Gracias de verdad por tomarse esa humildad de poder conectarse y poder y querer aprender un poco. Hemos estado realizando una serie de investigaciones para llevar una respuesta específica a cuántas preguntas que nos hacemos a diario y que a veces no tenemos una respuesta idónea para decirle a alguien
Cristo es real, hay evidencia física, hay evidencia arqueológica, hay evidencia de cantidad de formas para pensar nuestra fe, para decirle al mundo, Cristo es la esperanza, para decirle al mundo, Cristo es el camino, y hoy mismo vamos a aprender cuánta gente a través de esos hechos históricos de la Biblia se ha convertido al Señor y ha hecho grandes cambios en la humanidad a través de sus ministerios, a través de sus investigaciones y a través de tantas evidencias que hoy vamos a aprender. Muy bien. Vamos a hablar de la confiabilidad de la Biblia en 4 puntos esenciales. El primer punto del que vamos a hablar es la confiabilidad de la Biblia desde el punto de vista histórico. En segundo lugar, vamos a ver el punto de vista arqueológico. En tercer lugar, el punto de vista científico. Y por último, la armonía de la Biblia como una obra literaria completa. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Voy a comenzar exponiéndoles el punto acerca de la confiabilidad de la Biblia desde el punto de vista histórico. Antes que nada, quiero dar una pequeña introducción, unos pequeños datos acerca de la Biblia. La Biblia, como todos sabemos, no es un simple libro o un libro común. La Biblia es la palabra de Dios. También se dice que es la palabra de los hombres, en el sentido de que sabemos que la Biblia fue escrita por hombres, por seres humanos, inspirados por el Espíritu Santo para escribir la verdad de Dios a la humanidad. Y eso lo podemos corroborar de muchas maneras. De repente hoy no vamos a entrar en tanto detalle sobre algunas cosas porque el tema es extenso, pero de manera general vamos a tocar puntos esenciales. Cabe recalcar que la Biblia está compuesta por 66 libros canónicos que fueron los reconocidos por la iglesia primitiva, por los padres de la iglesia primitiva, como los libros verdaderamente inspirados. 39 de los cuales corresponden al Antiguo Testamento y 27 de los que corresponden al Nuevo Testamento. La Biblia en cuanto al Nuevo Testamento tiene más de 1500 años de antigüedad y en cuanto al Antiguo Testamento data de más de 4000 años de antigüedad. El tema central de la Biblia es Dios buscando a un hombre caído para redimirlo y para restaurarlo en su relación original con él. La Biblia fue escrita en 3 idiomas principales, arameo, hebreo y griego, y fue escrita en 3 continentes diferentes, África, Europa y Asia. Esos son algunos datos generales de la Biblia. Ahora bien, yo quisiera que a medida que nosotros desarrollemos el tema, usted pueda hacer comentarios sobre lo que nosotros estamos hablando, e incluso alguna pregunta que tenga o algún aporte. Tal vez no vamos a responder preguntas demasiado extensas o complejas por el tiempo y por el tipo de tema, pero con gusto nosotros podemos darle seguimiento a cualquier duda que usted tenga. Bien, cuando nosotros en la universidad se nos enseña acerca de una obra literaria, de una poesía, de una obra filosófica, de grandes filósofos como conocemos Aristóteles, Platón, Sócrates, todo eso, este tipo de obras que se nos enseñan tienen que tener una validez histórica, un peso histórico. Y para evidenciar ese tipo de obras existe algo que se conoce como manuscritos históricos de las obras. Un manuscrito quiere decir una copia hecha a mano de un autógrafo, de un texto autógrafo, que quiere decir del texto original de quien escribió esa obra. Entonces, a lo largo de toda la historia han surgido obras poéticas, literarias, filosóficas, los libros de medicina, todos los textos de conocimiento, y para poder ser creíbles, tenemos que ver qué manuscritos evidencian esa obra. Y bueno, vamos a darles algunos ejemplos de manuscritos seculares que tienen, por ejemplo, confiabilidad histórica por la cantidad de manuscritos que hay. Hablando en la Biblia como tal, cuando hablamos de un manuscrito bíblico, nos referimos a una traducción o a una copia del original del texto bíblico del que se está hablando. Entonces, miren, por ejemplo, sabemos que hay textos de Platón conocidos como tetralogías que tiene manuscritos a favor de su confiabilidad y son 7 manuscritos a favor de estas obras de Platón. Póngame atención en la cantidad de manuscritos que certifican o que le dan confiabilidad a las obras, porque ya va a ver usted, se va a sorprender, se va a quedar con la boca abierta cuando le demos datos de los manuscritos a favor de la confiabilidad de la Biblia, como un libro confiable históricamente. Por ejemplo, los manuscritos a favor de la existencia de los Césares son alrededor de 10 manuscritos, los más importantes. Los manuscritos a favor de las obras poéticas de Aristóteles son 49 manuscritos, ¿verdad? Ahora bien, les podría dar un sinnúmero de ejemplos, pero quiero pasar a una obra literaria muy famosa. ¿Cuántos de los que me están viendo no han visto la película de Troya?
¿verdad? Las mujeres hasta se enamoraron del Aquiles, del Brad Pitt, que fue la temporada cuando Brad Pitt pegó, del más guapo del mundo, el príncipe Héctor y la batalla de los troyanos con los griegos. ¿A cuánto nos encanta esa película? A muchos nos gusta por cómo se hizo, por la calidad de los actores, etcétera, etcétera. Nos gusta la película, no los actores. Pero bueno, esa película fue inspirada en una obra conocida como La Ilíada de Homero. Homero fue un poeta griego que escribió esa epopeya llamada La Ilíada de Homero. Consiste en narra la historia de Aquiles, de la ira de Aquiles, del príncipe Héctor, Y esa obra es reconocida en las universidades de literatura y es enseñada en muchas universidades. Y tiene una cantidad de manuscritos a favor de 643 manuscritos que la autentican, que le dan confiabilidad de que sí existió esa obra de Homero, que Homero sí la escribió de su propia mano. De esos 643 manuscritos, de esas copias que se han hecho del original, se han hecho en un sinfín de obras y un sinfín de afirmaciones en las universidades de que la tal obra existió, ¿verdad? Y usted le encanta y le fascina la obra, la película de Troya, y usted sí cree que es verdad que Aquiles fue sumergido en el pozo de la inmortalidad por la mamá y que lo mataron en el Talcañal porque de ahí no lo sumergieron. Y todo el mundo se cree ese cuento. Pues voy a lo siguiente, y aquí es donde quiero que me ponga atención. A favor del Nuevo Testamento, de la confiabilidad de manuscritos del Nuevo Testamento, tenemos 24.633 manuscritos que autentican que el texto del Nuevo Testamento es confiable. Óigame bien, comparémoslo con la Ilíada de Homero, que la Ilíada de Homero entre las obras seculares es la que tiene más manuscritos a favor. Sin embargo, el Nuevo Testamento la supera 5, 6, 7 veces más, porque tiene 24.633 manuscritos a favor. ¿A poco no está de lujo eso, como dicen los mexicanos? ¿A poco no te asombraste? Háganos sus comentarios de qué piensa de estos datos, qué le parecen, comente ahí. ¿Qué le parecen estos datos? Si usted sabía o no sabía. Yo no sabía hasta hace un tiempo que empecé a estudiar este tipo de cosas. Ahora bien, el Antiguo Testamento tiene alrededor de 14.000 manuscritos que lo hacen confiable. Todas las personas, todos los estudiosos seculares reconocen que el Nuevo Testamento es la obra con más confiabilidad en manuscritos sobre cualquier otra obra antigua. Más de 24.000. ¿Y cuáles son esos manuscritos? Antes de pasar a cuáles son los manuscritos, quiero hacerles una breve comparación entre la Ilíada de Homero y el Nuevo Testamento. La Ilíada de Homero tiene 643 manuscritos a favor de su confiabilidad y el Nuevo Testamento tiene 24.000 manuscritos, más de 24.000. Dentro de los manuscritos de la Ilíada de Homero, la copia más cercana al tiempo en que Homero escribió años. Oigan bien, después de que Homero escribió la obra de la Ilíada, pasaron 500 años para que alguien hiciera la primera copia del texto. Eso hace que la Ilíada de Homero sea 95% pura como una obra confiable, 95% pura, tiene un 5% de duda, de cuestionamiento. Por otro lado, el Nuevo Testamento, el primer escrito o manuscrito a favor del Nuevo Testamento después del tiempo que se escribió es de 50 años, apenas 50 años después. Es un periodo muchísimo más corto de lo de la Ilíada para poder tener más fiabilidad en lo que se escribió. Eso hace que el Nuevo Testamento tenga un 99.5% de texto puro. 99.5%, solo un 0.5% del Nuevo Testamento está en cuestionamiento por los inteligentes, por los preparados, solo un 0.5%. De 24.000 manuscritos, solo hay variaciones textuales de un 0.5%. ¿Qué quiere decir una variación textual? Para que me entienda lo que le estoy diciendo. Variación textual es que yo tengo dos textos, tengo dos manuscritos. Este lo copió una persona y el otro lo copió otra persona. Dos personas diferentes copiaron un mismo texto. La variación puede ser que esta persona que copió este texto no puso una letra y el otro sí puso esa letra. Entonces, cuando se comparan los 24.000 manuscritos que hay del Nuevo Testamento, solo 0.5% de la armonía del escrito está en duda.
Y déjenme decirle que ese 0.5% que está en duda no tiene nada que ver con doctrinas esenciales. Son de forma y no de fondo en la palabra de Dios. Cuando yo digo que son de forma y no de fondo, me refiero a que pudo haber sido que una palabra o que un tipo de expresión suena diferente, pero el tema esencial de la doctrina del Señor Jesucristo es igual en todos los 24,000 manuscritos. De hecho, uno de los ejemplos de estas variaciones textuales es el capítulo de Romanos 8.1, que Romanos 8.1 dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, ¿verdad? En algunos manuscritos el versículo termina en la palabra Cristo, pero en otros manuscritos termina en no a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora alguien podría decir, uy, pero eso le cambia el sentido al texto. Realmente no, porque en el versículo 4, en todos los manuscritos, en el versículo 4, vuelve a repetir y dice, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, el tema esencial y la doctrina esencial, el mensaje esencial de la Biblia no está en discusión en ese 0.5%. Son cosas de forma y no de fondo. Entonces, si usted se cree la película de Troya, si usted se cree todas las obras que le enseñan en la universidad de filosofía, de Platón, de Sócrates, si usted se cree todo lo que le enseñan los filósofos, ¿por qué no creer en una Biblia que es históricamente 10 veces más confiable que cualquier otro texto que se nos ha enseñado? ¿Por qué no confiar si hay evidencia suficiente histórica para saber que es un libro válido, confiable, que tiene peso, que Dios lo ha conservado a través de los años? Entonces, esto es sumamente importante. Y cuando usted dice, sí, Susana, pero usted habla bien bonito, ¿y de dónde salieron los manuscritos y todo? Bueno, tenemos lo que son los papiros. A favor del Antiguo Testamento tenemos más de 130 papiros que contienen información de todito el Antiguo Testamento. Y cuando hubo un tiempo que era muy atacada la confiabilidad de la Biblia, que la Biblia era así bien atacada, que no, que con lo que se tiene todavía no se puede creer mucho de eso, por la gracia de Dios se descubren los rollos del Mar Muerto. Que yo no voy a hablar de arqueología, Fabiola nos va a dar los datos arqueológicos, pero en cuanto a la función histórica, yo quiero mencionar esto. Se descubren los rollos del Mar Muerto, que hasta ahora es uno de los hallazgos más importantes de la arqueología considerados en la historia. ¿Por qué? Porque se encontraron rollos de textos completos del libro de Isaías, del libro de los Salmos, de otros libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, íntegros. Hubo incluso un arqueólogo que se asombró de la integridad que tenía uno de los textos que hablaba del templo, porque no se había dañado, estaba escrito en piel de animal, lo estudiaron incluso microscópicamente, se asombraron de los años que llevaban, porque databan de más de 2000 años de estar ahí. Los rollos del Mar Muerto se considera que fueron escritos por los esenios, que eran unos escribas judíos, que se especula que durante la lucha entre judíos y romanos, ellos escondieron en las cuevas de Qumran en Israel los rollos del Mar Muerto, que eran textos, que eran manuscritos, copias de los originales del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Se llaman rollos del Mar Muerto porque fueron descubiertos cerca del Mar Muerto, en unas cuevas que se llaman cuevas de Qumran. Entonces, ¿sabe cómo lo consideran? Le voy a mencionar aquí. Los expertos consideran uno de los mayores logros de la arqueología moderna porque sirve de testimonio de los textos bíblicos más antiguos que se conozcan. Y los rollos del Mar Muerto contienen libros enteros, copias enteras del libro de Isaías, que hacen 100% confiable la obra que nosotros tenemos hoy en la Biblia que usted lee actualmente. Entonces, ¿es para creer o para confiar que la Biblia históricamente es auténtica? Por supuesto que sí. Un pastor decía, negarse a creer en esto ya sería necedad, terquedad. Porque si los que estudian medicina creen todo lo que la medicina empírica antes hacía por los libros que hay escritos y que se trajeron hasta ahora, hasta la actualidad, ¿cómo no vamos a creer en un Dios de la Biblia, en todo lo que la Biblia nos enseña? Más adelante vamos a ver cuando Fabiola nos hable de datos arqueológicos que han sido descubiertos por los científicos que están en la Biblia, que la Biblia fue referencia. Cuando Ivanov nos muestra el contenido científico que la Biblia tiene, que antes de que la NASA o que los científicos descubrieran que la Tierra era redonda, Isaías ya lo había dicho. Cuando Héctor nos habla de la complejidad de una Biblia armoniosa en literatura, es una obra perfecta de literatura, contiene todo lo que ustedes pueden imaginar de literatura. Entonces,
y sobre todo una armonía perfecta, que a pesar de haber sido escrita por más de 40 autores diferentes en épocas y en tiempos diferentes, mantiene el mensaje esencial. Dios restaurando al hombre, Dios buscando al hombre en amor. Y ya que yo me agoté mi tiempo, que lo llevo aquí bien medido, quiero decirle, tenemos suficiente escritos históricos, suficiente evidencia textual para creer que la Biblia es confiable. Y si usted era de los que no sabía este dato, coméntenos y díganos qué le parece lo que hemos hablado hasta ahora. Animemos a... Claro que sí, son datos históricos que realmente sorprenden. 24,000, oigan bien, 24,000 escritos que confirman que la Biblia es auténtica. Yo no sabía esos datos hasta hace un tiempo. Entonces, ¿eso qué hace? Fortalece mi fe, fortalece mi convicción, fortalece cada una de las promesas que yo puedo leer y creer dentro de la Biblia. Queremos saludar a todas las personas que se están conectando. Gracias, gracias. De ahí pueden comentar, pueden decirnos qué les parece, pueden decirnos qué opinan acerca de estos temas que estamos tratando, qué opinan acerca de lo que acaba de decir Azucena. Vienen otras evidencias, la evidencia arqueológica, la evidencia científica y sobre todo la armonía de cómo la Biblia contiene toda una literatura que ninguna otra obra en el mundo ha sido tan famosa como la Biblia. En la Biblia encontramos profecía, en la Biblia encontramos parábolas, en la Biblia encontramos alegorías, hipérboles, encontramos poemas, encontramos cantos. Ha sido la Biblia una obra literaria exacta, precisa, que ninguna otra obra en el mundo ha sido tan exactamente como la Biblia. Vamos a leer aquí a las personas que están conectadas. Vamos a ver, dice aquí, Ronay Nestroza, saludos, a doña Iris Carvajal, a Marvin Ardón, Alejandra María. Vamos a ver aquí también a Melissa de Rodríguez, saludos a los cuatro, con cariño, mi admiración para ustedes, igual para usted, igual para el pastor. Hola ahora para Yajaira López, para Ocaris Ayala. Vamos a ver desde la ciudad de la bendición, para Darisei Ayala. Dice aquí para Yulisa también, qué interesante ese tema, gloria a Dios por su vida. Para Erika Hernández de Sarmiento, bendiciones. Vamos a ver aquí quién más, Suyapa Sarmiento y cada uno de los que se están conectando, muchísimas gracias. Compartan la transmisión, compartan. Ya la compartí, vuelvan a compartir, canse a sus amigos de estar compartiendo la transmisión para que sean bendecidos. Así que vamos a darle la oportunidad ahora a Fabiola, esposa de Ivanot, para que nos hable de hallazgos arqueológicos que comprueban y que hacen que la Biblia sea confiable. Adelante, Fabi. Amén. Gloria a Dios. Interesante los datos históricos, ¿verdad? De la Biblia. Interesante ver cómo la historia comprueba, ¿verdad? La historia comprueba la veracidad de la Biblia. Y la arqueología también. Se han hecho muchos descubrimientos, ¿verdad? Arqueológicos. Yo solo voy a mencionar algunos puntuales. Dentro de ellos voy a mencionar acerca de los vestigios del diluvio, ¿verdad? Hay personas que han venido con dudas y se han preguntado si realmente el diluvio ocurrió o no ocurrió, si fue, si existió, si pasó o no pasó, ¿verdad? Porque como quien dice, ¿cómo va a llover en toda la humanidad de un solo, ¿verdad? Es algo ilógico, dicen algunos. Pero realmente en los años de 1928 y 1929 se realizó una exploración arqueológica en los territorios árabes de Tel al-Muqayyar. Mi árabe no es muy bueno, pero ahí va. Que era la tierra de Ur, de los caldeos. Entonces, ¿qué pasó en esta exploración? Encontraron unos sepulcros que contenían objetos reales, ¿verdad? Se creía que era realeza porque había riqueza, estaban aún sus animales enterrados ahí con ellos, y entonces los arqueólogos, al encontrar todas estas cosas, decidieron excavar más, ¿verdad? Sí. Con la finalidad de poder encontrar más riqueza. Al momento de escarbar, escarbaron casi como 4 metros de profundidad y llegaron a una placa de lodo, ¿verdad? A una placa de lodo, y entonces al llegar ahí ellos decidieron, pensaron, ¿verdad? Que cómo podía haber lodo ahí, y comenzaron a hacer investigaciones, y el río más cercano es el río Éufrates,
Y debido a eso comenzaron a indagar. Pero al hacer las revisiones descartaron que hubiera habido un desbordamiento del río debido a que la altura del mar no llegaba hasta ese lugar. Entonces no podían decir ellos que es que el río se había desbordado y por eso había lodo en ese lugar. Pues al descartar esto, la inquietud en estos arqueólogos fue de seguir excavando. Siguieron con la excavación y excavaron unos 3 metros más de profundidad y lo sorprendente es que se encontraron con una laja de tierra, ¿verdad? Y dentro de esa laja de tierra encontraron utensilios, diferentes piezas y cosas que estaban talladas de la edad de piedra. Entonces, debido a esto, ellos tomaron la decisión de hacer otras excavaciones a 300 metros de distancia, ahí mismo, ¿verdad? Y se encontraron con lo mismo, unos sepulcros, luego la laja de lodo y luego otra vez una laja de tierra con la misma, ¿verdad? Cerámica del siglo antiguo. Al encontrarse esto ellos y comparar ambas culturas, se dieron cuenta que eran 2 generaciones diferentes. Y por lo tanto ellos concluyeron que entonces el diluvio sí había ocurrido. Entonces esto constata que sí el diluvio ocurrió. Otra de las historias, o mejor dicho, de los descubrimientos arqueológicos, es acerca de la piedra de Poncio Pilato. Muchas personas han criticado, o mejor dicho, han pensado que Poncio Pilato es un personaje ficticio, creado por los israelitas para tener un villano dentro de la crucifixión de Jesús. Pero en el año de 1961, el arqueólogo Antonio Froba, haciendo una excavación en un teatro romano de Cesarea, en Israel, encontró una piedra de caliza grabada en latín que decía Poncio Pilato, prefecto de Judea, lo cual verifica entonces que la existencia de Pilato sí era cierta, que este hombre sí existió en ese tiempo y que fue gobernador de Judea, por lo que Lucas 3:1 entonces sí es verídico, ¿verdad? Entonces podemos deducir de ahí que lo que relata Juan 18, 29 al 31, cuando llevan a Jesús delante de Poncio Pilato, es un relato totalmente cierto, que sí ocurrió. Así es. Otro descubrimiento arqueológico que nos llamó mucho la atención fue el túnel subterráneo de Ezequías. Ezequías fue un rey, ¿verdad? Si recordamos la historia que Dios le había dicho que iba a morir y después ya no. Entonces, este rey en Segunda de Reyes 20:20 y Segunda de Crónicas 32:30 relata acerca de una construcción de un túnel que él hizo, con la finalidad de trasladar agua desde los manantiales de Gigón dentro de la ciudad y abastecer así al pueblo. En el año de 1838, el arqueólogo Edward Robinson descubrió este túnel. Entonces, se unieron 2 equipos de esos excavadores y comenzaron, ¿verdad?, a hacer la excavación y se encontraron en el centro del túnel. Entonces, este túnel medía 500 metros de longitud y fue construido en el año 701 a.C. Algo interesante en este túnel era que contenía una inscripción en una de sus piedras que decía cómo el túnel se había construido. Entonces, este túnel inicia en la fuente de Gigón, que es la única que tiene agua todo el año, y finaliza o desemboca en el estanque de Siloé, donde Jesús sanó a un ciego. Si leemos el pasaje en Juan 9, del 1 al 12, encontramos cuando Jesús se encuentra cerca de este estanque y sana a este ciego. Entonces, ahí queda constatada 2 cosas: que Jesús realmente sanó a ese ciego, que el rey Ezequías existió y que esos túneles fueron o son reales, mejor dicho, porque ahí están. Entonces, vemos que la palabra sigue siendo veraz. Ahora bien, voy a hablar algo acerca que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Hay muchos escépticos que no creen en el rey David, ¿verdad? Nosotros los cristianos sí creemos en el rey David y sabemos todas las proezas que él hizo y cómo él adoraba, ¿verdad? Pero hay personas que son escépticas y dicen, no, este hombre no existió, fue creado por un escritor israelita con la finalidad de poner una figura que fue tan capaz de ser llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces,
En el año de 1993, el arqueólogo Abraham Biram descubrió en Tel Dan, al norte de Israel, una inscripción en una placa o piedra que data del siglo IX a.C. y que conmemoraba la victoria de un rey arameo sobre sus reyes vecinos del sur. La inscripción decía: he vencido a mis enemigos del rey de Israel y del rey de la casa de David. Entonces, este texto estaba grabado en arameo. Los historiadores afirman que este relato es de la campaña del rey de Damasco cuando derrotó a Joram, rey de Israel, y a Ocasías, rey de Judá. Y esto demuestra la existencia de David como un personaje real, porque esta placa fue escrita o fue encontrada, o data, mejor dicho, de un siglo antes de la existencia de David. Entonces, realmente David existió, ¿verdad? Correcto. Realmente David sí fue un rey de Israel y ahí lo podemos ver. Y podemos constatar su reinado, aún todavía su descendencia, ¿verdad? Tenemos otro descubrimiento arqueológico que nos llamó la atención y fue el prisma de Sennacherib. Este es un prisma que encontró en el año de 1830 un coronel llamado Robert Taylor en las ruinas de la ciudad de Nínive. Este prisma era un cilindro de 6 caras que era de 15 pulgadas de altura y tenía 500 líneas escritas. En este prisma se contaban las 8 campañas que este rey realizó, el rey de Sennacherib realizó, pero lo que nos llama la atención es la campaña número 3, que es la campaña donde describe su victoria sobre el reinado de Judá, que en ese entonces era el reinado que tenía Ezequías. Y la placa data y dice lo siguiente: en cuanto al judío Ezequías, no se sometió a mi yugo, sitié 46 de sus fortalezas y ciudades fortificadas. Además, muchas aldeas cercanas y las conquisté con arietes acercados a sus muros, sobre rampas de tierra, además de ataques de infantería. A Ezequías mismo lo hice prisionero en Jerusalén, su residencia real, y lo tuve como si fuese un ave enjaulada. Este mismo relato que este rey de Sennacherib menciona en este prisma se encuentra en Segunda de Reyes 18, del 13 al 37 y el capítulo 19 entero. Entonces, ahí constatamos nuevamente la existencia de Ezequías y la veracidad de la Biblia en cuanto a estos reinados. Tenemos otro descubrimiento que es acerca de Nazaret, ¿verdad? Hay personas que no creen en los evangelios. Incluso hay algunos que llegan hasta dudar en la existencia de Jesús y decir, ¿cómo puede ser que existiera Jesús de Nazaret si Nazaret en el siglo I no existía? Y resulta que en el año 2009 el arqueólogo Jardin Alexandre encontró una casa ubicada en el lugar donde supuestamente era Nazaret. Y esta casa data del primer siglo. Tenía 80 metros cuadrados de construcción con 2 recámaras y una cisterna cavada en piedra, donde se guardaba el agua lluvia. La casa está ubicada al norte de Israel, a solo unos metros de la Basílica de la Anunciación. Esto confirma el relato de los evangelios sobre el lugar donde Jesús creció. O sea que Nazaret sí existe y por lo tanto todo lo que relata los evangelios es verídico y por lo tanto la existencia de Jesús es cierta y es real. Y está constatado a través del año 2009. Y por último tenemos otro acá, que es el cilindro de Ciro. Esta es una piedra, ¿verdad?, que contiene un informe acerca del rey persa Ciro, que data del siglo VI a.C. y se encontró en las ruinas de Babilonia, en la actual Irak, en 1879. ¿Qué pasa con este cilindro? Este cilindro lo que habla es acerca de cómo este rey permitió a los pueblos deportados regresar a sus propias tierras y restaurar sus templos. Si nosotros leemos Esdras 1, del 1 al 11, encontramos cuando Ciro dicta este decreto. Entonces, vemos entonces constatado que también el decreto que fue girado para la reconstrucción del templo de Israel fue verídico y fue real.
Amén. a través de este prisma encontrado del rey Ciro. Entonces, estos son algunos de los descubrimientos arqueológicos que pudimos rescatar y que, ¿verdad? Por tiempo tuvimos que mencionar como los más interesantes, porque existen más descubrimientos, existen más cosas que todavía constatan la evidencia y veracidad de la palabra. Amén. Entonces, Amén. creo que es muy interesante cómo la arqueología, ¿verdad? Ha ayudado a constatar la veracidad de la palabra. Amén. Ok, Cedo la palabra a amén. usted. Es totalmente interesante. Y eso que solo son algunos para llevar a un término de 15 minutos, datos que nos certifican que los libros tienen una autenticidad. Ahora de aquí viene la gran pregunta donde nosotros le pusimos el tema a esta serie. ¿Puede un cristiano defender a Dios? ¿Puede tener argumentos sólidos? Aquí vamos a ver y descubrir qué dice la Biblia, Jesús, el camino, la verdad y la vida, y tantas otras preguntas que nos hemos estado haciendo. Estamos aprendiendo primeramente en el ámbito histórico. Ahora en el ámbito de la arqueología. Eso no miente, son los hechos, la gente, los científicos. Ahora vamos a ver con Ivanov qué dice la ciencia acerca de la Biblia. Ivanov. Hola, ¿cómo están? Antes quiero saludar creo que mi hermana está por ahí viéndome y siempre me mira. Gracias, gordita, te quiero. Un saludo a Leo también y a mi sobrinita que yo sé que está viendo el tele, dice ahí está el tío Ivanov, y a tía Fabi, así que los saludo. También a Sandrita Funes, a Cintia y a Doña Luz que me están viendo aquí en las Lomas de San José. Los saludo a Mariano, a Melissa y a los dos bebés que yo sé que me está viendo. A Batsito, lo vamos a ver crecer. A Batsito es de la misma edad de mi hijo. Santiago Calé creo que unos 2 meses antes, entonces ya estamos viendo cuando lo vamos a poner la camisa del Barcelona los dos, aunque perdimos, pero vamos a tenerle fe al equipo. Y un saludo de verdad a todos los que nos están viendo. Como decía Héctor, defender a Jesús. Hace unos días una persona me planteaba cómo alguien puede defender a Jesús, cómo alguien tan insignificante puede defender a Jesús o a Dios como un átomo. Y Dios me trajo una respuesta y yo quiero compartírsela y lo alimento para que yo sé que Héctor al final va a hacer un cierre. Hubo una persona que defendió a Jesús. En el momento más duro de Jesús, alguien se levantó. No fueron los discípulos, no fueron sus familiares, por lejos los fariseos, por lejos los romanos, fue el ladrón que estuvo a la par. Porque uno de los ladrones le dijo, mira, le dice, si de verdad sos Dios, el Hijo de Dios, bájate y nos bajamos. Y el otro le dijo, hey, le dice, ni estando en la misma condenación de Dios, le dice, recapacitas, este hombre a la verdad es justo y no le hizo mal a nadie. Él aquí está injustamente, le dice. Y ese hombre defendió a Jesús cuando nadie lo hizo. Los discípulos de largo lo estaban viendo, otros estaban llorando, y él defendió a Jesús diciendo que este hombre que está a mi par en esta cruz, en mi misma condenación, es justo, él no merece estar aquí. Yo sí, dijo él, por lo que hemos hecho. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a defender a Jesús? Preparándonos, leyendo, estudiando, no es a gritos, no es a palos, no es que me voy a venir a pelear con alguien, aunque me dan ganas de verdad de pegarse una sonadita, somos carne, la verdad, pero la verdad es que debemos de prepararnos y leer, y voy a abordar un poco lo que es el aspecto científico de la Biblia. Hay que mencionar antes de esto, y también lo vamos a mencionar después, la Biblia no busca explicar la ciencia, ¿ok? La Biblia busca mostrar cómo Dios quiere estar con usted y conmigo. Ese es el tema principal de la Biblia. El tema más importante de la Biblia es que Dios creó al hombre y creó un ambiente perfectamente compuesto con oxígeno, tierra, minerales, alimento de todo tipo, y le dijo, come de todo árbol, come de todos los peces, de las aves. ¿Por qué? Porque en todos ellos se encontraban los nutrientes que ustedes y yo necesitamos para comer, para vivir. O sea, si usted no come, hermano, usted se muere, eso lo sabemos. Y usted no va a ir a comer un pedazo de plástico, ¿no? Porque el pedazo de plástico le va a atragantar y se le va a ir al pulmón. Es la verdad. Le corta la garganta y hasta ahí quedó el final. ¿Me entiende?
Cuando usted come, usted busca un alimento verdadero y el alimento verdadero el Señor lo creó en los animales, en las aves, en las plantas, en el mar. Entonces, el Señor, la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de Dios buscando al hombre. Dios se quiere acercar a usted, Dios se quiere acercar a mí y la forma en como usted lo va a encontrar es a través de la palabra. Entonces, me preguntan a mí si hay ciencia en la Biblia, sí hay ciencia. Si había un conocimiento no revelado por un estudio científico, sino porque el mismo Espíritu Santo estaba revelando en hombres de Dios verdades que hasta el día de hoy venimos a darnos cuenta. Por ejemplo, el primero, que me está saliendo lo ruso ya. Lo primero, la tierra redonda y no plana. Isaías 40:22. Él está sentado, dice, sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él existe en los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Mire lo que dice y cómo hace referencia a la tierra como un círculo. Las civilizaciones antiguas creían que la tierra era plana y que si usted comenzaba a nadar para la derecha, no iba a salir al otro lado como Mario Bros, sino que iba a caer. Se iba a caer y a saber a dónde iba a llegar a dar. Entonces usted empezaba a nadar a la derecha y ¡pah! Iba a caer y se cayó de la cama. Iba a ser susto el que se iba a sacar. Sí, eso creían. Creían que había un filo y que al final de ese filo era la tierra de los muertos. Y hay muchas películas, historias acerca de esto. Después ya en los años 1800, 1600, no recuerdo bien, cuando ya empezaron a hacerse los viajes de conquista de los españoles, ingleses y portugueses, ellos se dan cuenta de que la tierra es redonda y que pueden dar y girar alrededor de la tierra. Y la Biblia lo dice claramente en Isaías 40:22, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ya Isaías, en la visión que el Señor estaba mostrando, le mostraba que la tierra era esférica. Era un círculo, usted puede salir corriendo para la derecha y va a llegar donde los chinitos. Y de ahí se puede quedar un ratito y se regresa y va a salir por el otro lado. Entonces la tierra es redonda. Esa es una verdad científica que estaba en la Biblia. El ciclo del agua, todos conocemos cómo es el ciclo del agua. Yo no sé ustedes, a mí de niño me hicieron hacer un montón de dibujos del ciclo del agua. Gané el primer lugar una vez en un concurso de dibujo. Me acuerdo. El ciclo del agua que dice que el agua de los mares se evapora, ¿sí? Y sube a las nubes, en las nubes se condensa, las nubes la transportan a través de la tierra y después se precipitan en forma de lluvia, riega la tierra, la alimenta, regresa a los ríos y de los ríos al mar y vuelve a hacer el mismo ciclo. Y la Biblia dice en Eclesiastés 1:7, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Imagínense qué importante. Ya Isaías en Eclesiastés está mostrando cómo dice la Biblia que los ríos se alimentan del agua de la lluvia y vuelven al mismo lugar donde estaban. También si recuerdan aquella palabra en Isaías cuando dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía, porque cae, dice, y sobre las montañas, como la nieve, y riega las montañas, riega las plantas y vuelve una vez más y no regresa a mí vacía, dice, refiriéndose a que el agua vuelve a subir como su palabra vuelve a subir como un fruto. Entonces, científicamente, el ciclo del agua ya estaba impreso en la Biblia. Número 3, importancia de la sangre en la vida. La sangre si usted entiende bien el funcionamiento de la sangre no es que solo que ocupa que está fluyendo a través de su cuerpo solo porque quiere, no. Cuando usted respira, inhala el oxígeno, eso llega a sus pulmones y sus pulmones comienzan a hacer que ese oxígeno alimente la sangre. Entonces la sangre se oxigena. Esa sangre oxigenada, la sangre que usted, el oxígeno, pasa a la sangre y la sangre empieza a repartir el oxígeno por todo el cuerpo. Empieza a alimentar sus órganos, por eso sus órganos tienen vida. Por eso su hígado no se descompone, por eso sus riñones tienen vida, están ahí palpitando su corazón, porque el oxígeno está pasando. Yo no sé si ustedes recuerdan, hay una expresión cuando uno corre, a los varones que jugamos fútbol y algunas mujeres, mi esposa jugaba, pero dejé de llevarla a jugar porque una vez pegó un golpe y perdió hasta la memoria. Ahí perdió la oportunidad de decir que era mi esposa. Yo le dije, si querés andarte. No, bro. Cuando uno corre bastante,
Cuando uno corre mucho y no absorbe bastante oxígeno, uno empieza como a marearse, ¿no? Y la mente no le da y uno ya ni sabe ni hablar y ni sabe dónde está. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oxígeno subiendo a su cerebro por la sangre. ¿Por qué? Porque ocupa más cardio, como dicen. La sangre nos da vida y la Biblia dice en Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Mire lo que dice, la carne, nuestra carne tiene vida por la sangre. ¿Y por qué por la sangre? Porque la sangre transporta el oxígeno a cada rincón de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, científicamente está comprobado que la sangre es quien transporta el oxígeno y le estaba en la palabra desde Levítico, desde los primeros siglos de la humanidad, ya estaba dicho. La circulación atmosférica. ¿Qué es la circulación atmosférica? Es el movimiento de aire atmosférico a gran escala y cómo el aire transporta la energía por toda la Tierra. Pero lo importante es el movimiento del aire a través de toda la Tierra. ¿Por qué es importante estas cuestiones? Porque así la Tierra podemos disfrutar los aires. Vaya, hace poco en medio de esta pandemia venían lo que eran los teales vientos del Sahara. Y venían los vientos del Sahara. Y ahí venían con un montón de otras enfermedades y gracias a Dios yo sé que no han causado más efecto y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero la Biblia dice en Levíticos 1:6, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Habla de un eterno giro de los vientos alrededor de la tierra. Uno puede decir que el viento solo está en nuestro país y desaparece, se desintegra, no sé, o allá en Asia pueden decir lo mismo, pero estamos entendiendo que el aire que se genera en África, en Asia, gira y puede estar rodeando la tierra y ha rodeado la tierra por miles de años. Y eso lo dice la Biblia. Levíticos 1:6, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Ya para ir terminando, el campo gravitacional de la Tierra, me gusta mucho, porque en la antigüedad creían que la Tierra estaba sobre 4 elefantes. Estábamos encima de 4 elefantes y los 4 se balanceaban en el caparazón de una tortugona. No era una tortuga, era una tortugona, ¿va? Ya me imaginan. Era una tortuga inmensa y habían 4 elefantes y encima de esos 4 elefantes estaba la Tierra. Y no nos caímos de milagro, porque los elefantes eran buenos para el equilibrio. Y la otra es que había un gigante llamado Atlas que en su espalda sostenía la Tierra fuertísimo, ¿va? Fuertísimo. Hay que ver tan fuerte como Atlas, comía bien. Y eso dice acerca de las teorías que se tenían antes. Pero miren lo que dice Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Clarito. Job lo tenía claro, el Señor se lo enseñó. La tierra está en el espacio, sobre la nada. No hay una tortuga, no hay 4 elefantes, no hay un hombre. Simple y sencillamente estamos sobre la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre el espacio y los demás astros. El Sol no está colgado de un hilo finito, de un cielo más alto. La Luna no está enganchada a la Tierra con un palo. Todos giran en el vacío, como dice la palabra en Job. La Tierra está sobre un vacío. Y Job se data de los tiempos cercanos a Abraham, antes de Abraham, entre Adán y Abraham y los primeros patriarcas. Imagínense qué interesante. Las corrientes oceánicas, existen varias corrientes oceánicas que circundan el mundo, ¿ok? En Noruega, están en los cascos polares, en Australia, en las corrientes de las Antillas que giran por Brasil. Son varias corrientes. ¿Y por qué le menciono esto? Son muy importantes porque son rutas marítimas. O sea, usted y yo pensamos que es como venir, agarro el barco y empiezo a darle remos y voy a llegar a Canadá. Y usted dice, solo tengo que remar y voy. Y si vamos para abajo a Brasil, es más facilito porque es de bajada. Uno piensa eso, pero no. Navegar requiere un poquito más de ciencia. ¿Por qué? Porque hay corrientes marítimas que uno tiene que guiarse. Si no, se puede ver encapsulado en un remolino, se puede ver encapsulado en un lugar donde las aguas están en reposo y no avanzar.
Pero hubo un hombre llamado Matthew Fontaine Marie, fue un oceanógrafo muy famoso, que un día cayó muy enfermo. Y estando enfermo, el hijo le empezó a leer la Biblia. Y él leyó Salmos 8:8, que dice: las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces este hombre se le disparó la mente. Senderos en el mar, dijo, ¿dónde están esos senderos? Y se dio a la tarea de investigar y de muchos años andar navegando, y descubrió los tales senderos en el mar, los que estamos mencionando, y son los que mencionaba al inicio, los que giran por Noruega, los que giran por Brasil, los que giran de Australia al continente, al Pacífico americano. Entonces, este hombre descubrió los senderos y ya estaban en la Biblia. Imagínense que ya estaban en la Biblia. Escribió un libro, El explorador de los mares, y en Richmond, Virginia, existe una estatua de él, un monumento a él. Lo importante es que él, en el monumento, él tiene en un lado unos rollos marítimos y en el otro lado tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque él siempre dijo, de la Biblia extraje yo que habían senderos para navegar. Imagínense. Y hoy todavía la gente cree que navegar es sencillo. Y ya en la Biblia estaba. Y para finalizar, es la composición de nuestro cuerpo. Estamos compuestos generalmente, bueno, por todos nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestro organismo, por todos los elementos de la tabla periódica, en su mayoría, pero especialmente con oxígeno, que tiene un 65%, carbono 18%, hidrógeno 9.5%, nitrógeno, calcio, fósforo y potasio. De ahí los demás elementos en una cantidad ya hablamos de menos 3 cifras decimales, 0.0001, ¿verdad? Pero los primeros 6 elementos son bien importantes. El oxígeno transporta la vida, el carbono crea la capacidad de tener un ADN y los elementos, el hidrógeno, el nitrógeno también, el calcio, que es nuestra estructura ósea, el fósforo y potasio, que lo necesitamos para muchos ciclos de nuestra vida. Y esto es bien importante porque la tierra en sí, si usted agarra un puchito de tierra ahí de ir afuera de su casa o se va a correr aquí a Tegucigalpa, al campo de Parada Marte, o allá en Gracia se van al Celaque y agarran un poco de tierra y lo analizan, tiene estos mismos elementos que forma el cuerpo humano. Entonces, nosotros, la Biblia dice en Génesis que fuimos creados de la tierra. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza, pero para hacernos tomó la tierra. ¿Cómo estos elementos llegaron a circular en nuestro cuerpo? ¿Cómo estos elementos llegaron a vivir y a formar parte de un sistema tan complejo como lo es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo no es disfuncional, es completamente perfecto. Nuestra vista, nuestro cerebro, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo es exactamente perfecto porque Dios lo creó y está situado en la tierra. Hermanos, yo les digo, y con esto voy a terminar mi participación, si la Biblia no es un libro científico, pero en los momentos en que intervino científicamente fue increíble. ¿Ok? Yo le motivo de verdad a todos los que nos están viendo, como decíamos al principio, ¿podemos confiar en la Biblia? Sí podemos confiar en la Biblia. Podemos confiar porque es un libro perfecto, porque ya a través de lo que hemos visto, Azucena nos enseñó que históricamente está respaldado, arqueológicamente tiene respaldo y científicamente tiene una comprobación científica. Yo les animo a que cuando tome su Biblia no la tome como un libro más que va a leerse un versículo y es suficiente. La Biblia se come, uno se alimenta de la Biblia, uno lee la Biblia y encuentra vida en la Biblia. Y de eso creo que Héctor nos va a hablar, así que gracias a Azucena y Héctor, que el Señor les bendiga. Gracias, Ivano, gracias, qué tremenda información la que nos has dado. Y como hemos venido diciendo, de repente nosotros decidimos hacer la transmisión un poco breve, 15 minutos para cada aportación, para no volver de repente saturar de tanta información y que nos cueste procesar. Las cosas que estamos dando son puntuales para que podamos nosotros comprender que nuestra palabra, la palabra de Dios, la Biblia que nosotros creemos, que leemos a diario, es real, es confiable, es la palabra de Dios para nosotros, para nuestros corazones. Antes de pasar ya al último punto que lo va a exponer Héctor, ahorita prepárese también, no se desconecte porque vamos a hablar acerca de la armonía que tiene la Biblia como obra literaria, qué hace a la Biblia un libro único, por qué la Biblia es un libro único y algunos otros datos interesantes también de la Biblia. Antes de eso,
Quiero saludar porque tenemos algunos comentarios. Quiero saludar con mucho gusto a Dalicey, dice bendiciones, mi admiración para ustedes. Yulisa dice qué interesante tema, gloria a Dios por sus vidas. Erika, bendiciones, dice saludos Erika. Dice Iris Carvajal, me impresiona el tema. Suyapa Sarmiento, Dios les bendiga, excelente tema. Suyapa Osorio, excelente tema. Bendiciones, hermana Suyapita. Melita Tejada, excelente tema, sorprendente. Saraí Pérez, Dios les bendiga, muy buen tema. Fernel, saludos a todos. Cristian Soto dice, tremendo, qué regalo más maravilloso la Biblia de parte de Dios. Sandra Funes dice, tema muy importante, ya que debemos conocer todo el detalle del libro, más importante, nuestro manual de vida. Así es, hermana. Saludos para la familia Funes Benavides. Saludos para Kelsin Reyes. Ivanotti Fabiola te saluda. Iris Carvajal dice, saludos, esposo García. Abad Rodríguez nos dice, una evidencia confiable de la Biblia la vemos con los imperios mundiales, sumerios, sirios, babilónicos, medos y persas, griegos y romanos. Durante la historia han comprobado que estos imperios pasaron a la historia. En el libro de Daniel, quien Dios le reveló los imperios mundiales 800 años antes de Cristo, Daniel profetizó la venida de estos imperios y su cumplimiento en la historia. También eso, gracias, Pastor Mariano, por tu aporte. Usted también, si tiene algún aporte, lo puede hacer. Cristian dice, en Turquía han encontrado evidencias del arca de Noé. Así es, correcto también, Cristian, ese dato. El tema interesantísimo, dice Iris, siempre he meditado en cómo esos hombres de Dios hicieron para escribir toda esa Biblia y he llorado a veces ministrada por el Espíritu Santo de la grandeza que Dios les dio. Qué bonito. Muy bonita participación, Fabiola, dice. Ya me dieron ganas de estudiar teología, dice Iris, anímese. Todos tienen que animarse. Estudiemos. Es el objetivo de animarlos. De hecho, los temas que estamos hablando son basados en una ciencia que se conoce como la apologética cristiana, que es la ciencia de dar defensa, de presentar respuesta a la fe. Y algo importante, como Iván nos decía ya ratos, esto no es para pelear o para generar polémica, para ponerme a discutir con las personas, es solamente para argumentar de forma pacífica que la fe que profesamos, que la Biblia que profesamos es confiable y que nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de presentar defensa de la fe que profesamos. Los apóstoles a través de la Biblia y de los evangelios presentaron apologética a favor de la fe, defendieron la fe, se levantaron a favor de lo que creemos en Dios. Y usted como cristiano que me está viendo en esta hora, si esta transmisión lo anima a estudiar la palabra de Dios, ese es el objetivo. Si usted que me está viendo no es cristiano y aún así dice, son datos interesantes que me animan a estudiar, estudie, porque el Dios que nosotros creemos es real, es verdadero, nos dejó su palabra como luz y Él volverá pronto por una iglesia activa, por una iglesia atenta. Y nosotros le invitamos en esta hora, siga pendiente de escuchar lo que falta. Vamos a los últimos 15 minutos de la transmisión, vamos a orar por necesidades, vamos a orar por ustedes, así que si hay alguna petición pueden comentar, sigan compartiendo la transmisión y síganos haciendo sus comentarios y sus aportes que los leemos. Los dejo con mi esposo Héctor. Cuando hablamos de la Biblia en su tema de armonía y como un libro único, vamos a encontrar una rica información de la cual muchas veces desconocemos. La Biblia no es un libro cualquiera. Usted no va a venir a ver la Biblia y leer un versículo y dice esto y lo va a entender muchas veces así como lo lee. Hay muchas formas de leer la Biblia, pero sobre todo hay una forma esencial, con el discernimiento del Espíritu Santo. Sin el discernimiento del Espíritu Santo, la palabra se vuelve letra. Entonces, por eso quiero comenzar con esto. Hay tantas obras literarias famosas, famosísimas en el mundo, pero ninguna obra literaria completa como la Biblia. En la Biblia encontramos, escuche bien, historia, poesía, encontramos discurso, encontramos parábolas, encontramos lenguaje figurado, símbolos, metáforas, hipérboles. Poco a poco les voy a ir diciendo qué significa esto. Para que tener un contexto general, el 43% de la Biblia es narrativa, es historias sobre la forma universal de la comunicación. Muchas veces la forma universal de comunicación es a través de historias, aprendemos muchas cosas. Y el 43% de la Biblia es una narrativa. El 33% es poesía. ¿Qué es la poesía? Fueron escritos por sabios, profetas, reyes, con el objetivo de dar un mensaje a través de muchos símbolos o lenguaje figurado. Vamos a encontrar un 24% de discurso. Entonces, en esas tres formas
quiero explicar un poco cómo la Biblia, como obra literaria, comprende tantas cosas. Primeramente, en el Antiguo Testamento encontramos una forma armónica de cómo se compuso diferentes libros. Primero está el Pentateuco, que habla de 5 libros. Después habla de los libros históricos, los poéticos y los proféticos. Entramos al Nuevo Testamento con las buenas nuevas, que son los evangelios, y después hablamos con los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas y las cartas de los apóstoles, para comprender cómo va la secuencia de la Biblia. Yo quiero hablarte un poco a usted que está a la expectativa. Cuando hablamos de la historia narrativa, podemos hablar de historias. ¿Quién no ha escuchado la historia de Daniel en la fosa de los leones? La historia de Esther cuando se presentó ante el rey. La historia de Samuel, como un profeta. Cuando hablamos de parábolas, son aquellas imágenes o lenguaje figurado que Jesús utilizó para representar un mensaje. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Cuando Jesús dice, iba el sembrador, pasó por el camino y cayeron diferentes semillas. Una cayó sobre espinos, otra cayó sobre piedra, otro cayó sobre la tierra y otro cayó en otras diferentes partes. ¿Qué quería representar a Jesús ahí? La palabra que cae sobre la vida de los cristianos, que muchas veces la escuchamos y nos hacemos a un lado. Muchas veces la escuchamos, meditamos y solo pensamos un ratito, pero siempre nos alejamos. Pero cuando dice el Señor, la buena semilla cae sobre una tierra, habla sobre el cristiano, que cree, que medita, que lee, que interpreta. Esa es una buena semilla, una buena tierra donde cae la semilla. Entonces, hay diferentes parábolas dentro de la Biblia. Hay diferentes biografías. ¿Quién no ha escuchado la biografía de Salomón como una persona, la persona más sabia que pudo haber existido? Podemos hablar de biografía de José, cuando se levantó, cuando fue vendido, cuando fue el segundo después del faraón. Hablamos dentro de la Biblia de hipérboles. Hipérboles es una palabra que se utiliza para exagerar acontecimientos y para llevarnos a un mensaje esencial. Por ejemplo, una hipérbole sería cuando en el Antiguo Testamento dice en Génesis 22 que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como el polvo, que su descendencia sería como los granos de la arena. Imagínense, eso es incontable. Entonces se hace una exageración. Entonces podemos encontrar tantas cosas que nos llevan a tener una imaginación, a llevar un mensaje en concreto y sobre todo a cambiar nuestras vidas. Otro ejemplo que podemos encontrar es en Mateo 5:30. Esta es una hipérbole que hablan de, Jesús les dice que toda aquella persona que conozca de Cristo no puede estar practicando el pecado. ¿Por qué? Hace una hipérbole donde dice, si tu mano derecha es tropiezo para que entres al reino del cielo, córtetela. Entonces cualquiera podría pensar, pero ¿cómo me voy a cortar la mano derecha? Si entonces así está haciendo una hipérbole, tratando de dar un mensaje que cualquier cosa que te impida a ti entrar al evangelio, aquí estamos hablando de luchas. Pero nadie va a decir, alguien va a decir, bueno, yo no puedo estar al reino del cielo, me voy a cortar un brazo. No, es una hipérbole, una metáfora en la cual podemos ver con qué estamos luchando para entrar al reino de los cielos. Tuvieran un montón de mancos ahí. La poesía es dentro de la Biblia, 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. ¿Sabían eso? Habla de metáforas, habla de salmos, habla de sabiduría, habla de profecía. Los salmos los conocemos generalmente en el libro de Salmos. Los salmos, dice aquí, que son la mayor interpretación de poemas que hay dentro de la Biblia. Son cantos. Los salmos los compusieron el rey David, el rey Salomón, el rey Asaf, entre otros. Podemos ver que a través de los salmos podemos encontrar sabiduría, podemos encontrar imaginación, podemos encontrar metáforas. Quiero hablar un poco de las metáforas. ¿Qué es eso de metáforas? Jesús hace referencia a metáforas para referirse al Dios omnipotente. Por ejemplo, dice, Él es la vid, yo soy la vid, dice. ¿Qué es una vid? La vid es una plantación de uvas. ¿Y qué quiere decir eso? Jesús es la vid. Hace referencia de que Él es el Señor y que nosotros somos sus hijos. La palabra también nos compara que somos los pámpanos y Él la vid. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor es la fuente de todo lo que tenemos y que nosotros somos sus hijos y por eso nosotros tenemos promesas dentro de la Biblia. Habla ahí también la Biblia en Mateo, dice,
Vosotros somos la luz y la sal del mundo. Ajá. Eso es una metáfora. Entonces, ¿por qué? Porque No somos sal. no somos sal, no somos luz. Pero para interpretar una metáfora, que nosotros somos los encargados de llevar el evangelio de la paz. Nosotros somos los Amén. encargados de donde hay oscuridad, nosotros llevar la luz que irradia, que cambia. Nosotros somos los encargados de llevar la esperanza, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por eso el Señor utiliza metáforas, palabras, lenguaje figurado para que podamos tener imaginación de cómo Cristo quería darnos un mensaje. Eso lo utilizaba, las palabras lo utilizaba con sus discípulos. La metáfora la utilizaba Pablo, y en toda la Biblia podemos encontrar cantidad de metáforas que no solo podemos leer la Biblia literalmente, sino que nos lleva a la imaginación. Cosas que estaba buscando y encontré sabiduría. Encontramos libros de sabiduría. Podemos encontrar el libro de Proverbios, el libro de Job, el libro de Eclesiastés. Encontramos profecía. Hay profecía de los profetas mayores y también profecía de profetas menores. ¿Qué profetas mayores? Por ejemplo, el profeta Daniel, que nos habla de las profecías de apocalípticas. Nos habla también Isaías acerca de eso, Juan, Lucas. Entonces, podemos ver los profetas mayores y hay profetas menores. Podemos ver ahí también a Oseas, a Miqueas, podemos ver a cuántos profetas menores que el Señor utiliza dentro de la profecía. Me llamaba la atención que también hay libros de poesía donde podemos encontrar la imaginación de muchas formas. Entonces, por ejemplo, el libro Los Cantares, que nos habla y que nos lleva a la imaginación de entender, de comprender cuando Cristo se refiere a la iglesia, que Cristo se refiere a la novia, que su novia debe estar preparada. Podemos entender diferentes. Por eso la Biblia se compone de tantas cosas que nos llevan a tener una literatura totalmente magnífica. La Biblia y su unidad me impresionaba mucho conocer que, a pesar de que son 40 autores en 1600 años, oiga bien, la Biblia fue escrita por 40 autores en 1600 años, coinciden las profecías. Por ejemplo, Isaías vivió en una época diferente a Jeremías, pero ambos profetizaron acerca de la venida del Mesías. No se conocían. Por eso la Biblia como obra literaria es tan perfecta. El profeta Miqueas habló del nacimiento de Jesús 1000 años antes de que se diera esa profecía. Entonces nos da la seguridad de que la Biblia es confiable en Antiguo, en Nuevo Testamento y en todas las cosas donde podemos ver textos bíblicos. Otra cosa que me llama la atención para ir cerrando, la Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia es una obra literaria perfecta. Usted no va a encontrar ninguna obra donde Dios buscando al hombre, Dios diciéndole al hombre, recapacita. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Entonces, podemos ver que la Biblia, ninguna otra obra tiene esa cantidad de metáforas, hipérboles, parábolas, lenguaje figurado como la Biblia. Para ir cerrando, como la Biblia, como un libro único. La Biblia, escuche bien este dato interesante que le voy a regalar, que me sorprendió. Ha sido traducida a 2203 idiomas en todos los países del mundo. Según datos, se cree que cada minuto se vende alrededor de 50 Biblias en el mundo. Ha sido traducida a cantidad de idiomas. Es el libro más vendido en la historia. Se venden 50 Biblias alrededor de cada minuto en el mundo. Otro dato interesante que me llamaba la atención es que es el libro más vendido de todos los tiempos y su increíble circulación es en todo el mundo. No hay otro libro más vendido, no hay otro libro que más circule que no sea la Biblia. Otra cosa increíble es que muchas veces utilizamos refranes. ¿Cuánto debemos utilizar refranes para referirnos a algo? Más de 600 refranes que se utilizan a diario son referencias de la Biblia. Qué interesante leer. A mí me emociona esto porque digo, wow, ¿cómo no voy a creer y afianzar mi fe en algo que está comprobado en toda forma, como usted lo quiera? Puede irse a la ciencia, a la física, a la arqueología, a la historia, y todo comprueba que la Biblia es verídica. Entonces, estaba viendo aquí que ha tenido una preservación milagrosa. A medida han pasado los años, miles,
y la Biblia sigue siendo el texto preservado que más se lee. Uno de los datos impactantes de la Biblia es que es relevante en todo tiempo. ¿Cuánto no hemos cambiado por leer la Biblia? ¿Cuántas profecías, cuántos testimonios hay en el mundo de cómo a través de la Biblia cambió la manera de pensar de la gente y por ende la manera de vivir? Muchos somos transformados a diario por lo que la Biblia dice. La Biblia nos enseña cómo actuar. La Biblia nos enseña acerca del matrimonio. La Biblia nos enseña cómo conducirnos. La Biblia nos enseña cuando estamos en problemas cómo debemos actuar. La Biblia nos enseña cantidad de cosas del tema que nosotros queramos. Para ir terminando, datos interesantes que encontré dentro de la Biblia, en los discursos en prosa. Dice que la Biblia te ayuda a pensar lógica y consistentemente y luego te ayuda a hacer algo al respecto. Cuando tú tienes una pregunta, vas a la Biblia, piensas, la Biblia te lleva a encontrar una respuesta de cómo debes de actuar. Otra de las cosas, todo libro bíblico tiene una combinación de estilos literarios. Interesante, ¿por qué? Porque tú empiezas a leer un libro narrativo, pero dentro del mismo libro te lleva a pensar en una metáfora. Dentro de la misma metáfora puedes encontrar un lenguaje figurado. Entonces, tiene una riqueza de textos que ninguna otra obra lo puede llegar a tener. Y encontraba aquí cosas interesantes. Dice aquí que la palabra no temas. ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra? No temas, en la Biblia aparece 365 veces. Una por día para decir no temas, no temas. No temas. Otra cosa que me llamaba de la Biblia es que antes de que se inventara el papel, antes de que se inventara el lápiz, la Biblia ya estaba escrita en papiros, ya estaba escrita en pergaminos, así usted no lo decía. Entonces, antes, otro dato interesante, la primera imprenta allá por Alemania, yo lo tengo aquí en el año 1456, por el que inventó la imprenta. El primer libro impreso en la historia es la Biblia. La Biblia. Qué interesante ver todo esto. Y quiero cerrar con este tiempo. Hablar de que la Biblia es relevante, ¿por qué? Porque ha cambiado la vida de miles de personas. Amén. Especialmente personas que tenían tantas excusas para creer. Quiero hablarte de tres personas que cambiaron radicalmente y que son personas referentes en el mundo a través de su ministerio, a través de sus libros, a través de toda su vida que nos han dado mensajes. Por ejemplo, hay un personaje en Estados Unidos que se llama Lee Strobel. Él se hizo cristiano después de realizar investigaciones a través de hechos históricos y comprobar que la Biblia es verídica. Comprobó que la vida de Jesús, tanto su nacimiento, su vida y su resurrección, hay datos evidentes que son ciertamente científicos para creer. Entonces, él creyó a través de todo eso y lo llevó a formar uno de los ministerios más grandes. Libros impresionantes después de ser ateo. ¿Cuántos hemos escuchado a Armando Alducin, el doctor Armando Alducin? Él era ateo. Después de estudiar tantas religiones, él vio que tenía razones para ser ateo, pero cuando escuchó esa frase de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, le cambió totalmente a la dimensión y empezó a investigar, a meterse, a indagar hasta que se hizo cristiano. Ser ateo, se hizo cristiano y ahora tiene uno de los ministerios más grandes dentro de México y tiene un instituto bíblico del cual todos nos hemos beneficiado muchas veces. Yo cuando tengo una pregunta acerca de profecía, de cualquier cosa, voy al doctor Armando Alducin porque sabe y comprende que Dios es real. Está un hindú que se llama Ravi Zacharias. Es un hindú que era ateo también y se ha vuelto, murió hace poco, ahorita en abril de 2020, pero fue uno de los apologetas más grandes de la historia. Tiene libros que respaldan la respuesta a toda persona incrédula. Por ejemplo, la lógica de Dios, cómo Dios actúa. Entonces, podemos ver cómo la Biblia ha cambiado la perspectiva de la gente y nos lleva a creer en un Dios real, en un Dios verídico, en un Dios que cambia vidas actualmente y que ha cambiado la vida de muchas personas tras generación, tras generación, tras generación. Qué interesante, qué maravilloso. Antes de que cerremos, ya estamos terminando, vamos a tener un tiempo de oración.
breve también. Solo quiero leer varios comentarios, de verdad, agradecerles porque tremendamente cómo nos han comentado, cómo nos han aguantado hasta el final. Tratamos de ser breves, como les explico, para no aburrir, porque no es que el tema sea aburrido, pero es complejo y si uno no está tan atento, no va a captar toda la información. Quiero saludar a Marvin Ardón, dice, incluso los hechos milagrosos de Génesis también tienen base probatoria a lo que podemos apelar hoy en día. Los antiguos registros babilónicos describen una confusión de idioma de acuerdo con el relato bíblico de la Torre de Babel. Estos mismos registros describen un diluvio mundial. Gracias, hermano Marvin, por sus aportaciones. Gracias a todos los que aportaron. Nos alegra tanto saber que hay hijos de Dios preparados. La tumba está vacía, resucitó al tercer día, dice Cristian. Así es. De hecho, Lee Strobel, del que les mencionó Héctor, hizo una investigación exhaustiva sobre la resurrección y la muerte de Jesús y encontró 5 puntos esenciales a favor de por qué la resurrección de Jesús era cierta. Tremendo. Suyapa Osorio, bonita enseñanza. Dios les bendiga, hermano Héctor Ponce, desde la Ciudad de la Bendición, y a todos. Melissa de Rodríguez, qué interesante tema. La verdad estoy aprendiendo mucho. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, Meli. Cristian, sorprendentes hallazgos, dice. Jaira Castellanos, amén. Un tema de gran importancia. Dios les bendiga desde la Ciudad de la Bendición. Pastor Abad Rodríguez nos sigue haciendo aportaciones que mejor te hubiéramos invitado, Abad, para que nos dijera. La Biblia se demuestra que es confiable porque Dios le dijo a Jacob que sería una nación. Y en el año 1948 dice Israel se constituyó como nación. Gracias Mariano. Tan bello mi gordito, dice Cintia. Saludos a los 4, estamos aprendiendo mucho. Son otro nivel. Gracias a Dios, gloria a Dios. Juvenal dice, Jesús hizo su primer dibujo en el suelo con aquella preciosa mujer cuando escribió, cuando la mujer iba a ser apedreada. Dios les bendiga, hermanos, dice Tania Montes. Dios les bendiga, dice Katie Martínez. Saludos desde Choloma. Te bendecimos, hermana Katie. Abad hizo otra aportación. Excelentes enseñanzas, dice Julia, excelentes evidencias bíblicas. Alba Miranda, excelente. Dios les continúe bendiciendo. Hay un montón de comentarios. Muchísimas gracias. Me encanta este tema, dice Alejandra Carvajal. Daniela Morazán dice, hagamos vigilia con estos temas, bendiciones. Excelente tema, hermana Tania, dice, bendiciones Juvenal. Me llamó la atención los libros, que ojalá nos pudieran facilitar. Dice, me gustaría una segunda propuesta de estos libros y este interesante tema. Quiero decirles que no se pierdan el próximo sábado. El tema del próximo sábado es Jesús, el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué esta frase ha convencido a tantos ateos? El próximo sábado vamos a hablar de por qué entre tantas religiones del mundo el cristianismo es más creíble que todo. Ojo, invite amigos, familia y pónganse vivo, como decimos en el buen hondureño, porque el próximo sábado vamos a decir qué hace que el cristianismo sea más relevante ante otras religiones. Hay infinidad de comentarios. Emanuel Gómez, excelente tema. Roné Inestrosa, excelente tema. Bendiciones a sus vidas. Gracias de verdad por estar conectados, por haber compartido la transmisión. Héctor decía algo importante antes de darle la oportunidad en esta ocasión le vamos a dar la oportunidad a Ivanov que cierre orando. Yo quiero decirles, Héctor dijo algo. La Biblia es un libro único porque ha transformado vidas, mentes, corazones. Ninguna obra literaria que usted lea va a cambiar su manera, su soledad, va a cambiar su manera de pensar, va a cambiar su miseria, va a borrar sus pecados. Solo la palabra de Dios nos exhorta, nos limpia, nos redime, nos restaura. Solo Dios a través de su palabra nos transforma de muerte a vida, de condenación a salvación, de perdición a redención. Y en esta hora yo le digo, la Biblia es confiable, pero aunque no tuviéramos toda esa evidencia, nosotros los que hemos sido transformados por su palabra creemos que es verdad, porque su palabra nos ha cambiado, su palabra nos ha redimido, sus promesas nos tienen de pie en medio de la crisis. Y en esta noche yo le invito al que me está viendo, que de repente no había creído, crea en el Señor Jesucristo, crea en el Dios de la Biblia, crea en el Jesús de la Biblia, porque Él es el único que nos puede sacar de nuestra miseria. Él es el único que nos puede librar del infierno y de la condenación. Él es el único que puede restaurar tu matrimonio que está por caerse, que está por derribarse, que tú dices, mi matrimonio ya no tiene esperanza. La palabra de Dios lo puede restaurar. Tus hijos que están perdidos en la calle, Dios los puede traer. Tus jóvenes que están allá, los jóvenes que están perdidos en una relación equivocada, hundidos en la falta de identidad, hundidos en el complejo. La palabra de Dios es la que puede traer a tu vida identidad, propósito, certeza, plenitud. Y en esta noche nosotros te decimos,
Recibe y cree a ese Dios que es verdadero, que a través de los tiempos ha confundido la lógica del hombre. Yo me imagino a Dios en su trono, riéndose de cómo los hombres y los científicos cada vez intentan descubrir más, y todo lo que van descubriendo, Él mismo lo puso ahí para que ellos se dieran cuenta que hay un Dios eterno, que hay un Dios verdadero. Si tienes una necesidad, si quieres escribirnos, ya sea el privado de Ivanov por Messenger, a Fabiola, a Héctor, a mi persona, pide tu petición. Hace unos días una señorita nos contactaba por Messenger y me decía, ayúdenme a orar que mi esposo murió y mis cosas no me las quieren dar, la familia de él, todo lo que hice, mis sillones, mis estufas, todo lo que trabajé, ahí se quedó, ayúdenme a orar. Oramos y 3 días después me escribió y me dijo, ya me dieron mis cosas. Escríbanos, nosotros oramos por la gente que nos escribe, no tomamos a menos cada petición, le damos la importancia a cada petición, estamos para servirle. Yo te voy a pedir, Iván, que hagas una oración para que toda persona que de repente no ha venido a los pies de Cristo venga, y todas estas personas que Él se conectó sean fortalecidos en la fe en Cristo Jesús, Iván. Amén. Bien importante, antes de que empecemos ahora, a recordarles algo. Y yo soy bien claro para hablar. Cuando usted va a una pelea, si usted fuera a una guerra, no se va con un palo, usted se va bien armado. Amén. La palabra del Señor dice que la armadura, dice, del Espíritu Santo, que tomemos la espada de la palabra, que es la espada del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Muchas veces queremos pelear la batalla de la vida con ideas, con pensamientos, pero no es tan importante tomar la palabra de Dios, la Biblia, y aferrarnos. Se lo digo por experiencia propia. Amén. Cada momento de mi vida fuerte, difícil que he afrontado, lo he afrontado con Dios. Y me he refugiado en la Biblia. Me he devorado en la Biblia. Me acuerdo que hubo un tiempo en que cuando comencé en los caminos del Señor, me leía la Biblia diario, la comía. Literalmente me refugié en ella. Y ha sido mi fuente, y aquí está mi esposa de testigo. Yo paso leyendo, investigando, alimento de la palabra del Señor, porque yo estoy consciente. Y se lo digo claro, yo sin la Biblia me pierdo. Yo sin la Biblia me cometo un error. Yo sin la Biblia, en un momentito, el enemigo nos puede hacer pedazos. Y estamos viviendo momentos tan difíciles y no la podemos enfrentar con pensamientos y con ideas. Tenemos que tomar la palabra del Señor cuando dice en el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios. Estamos en momentos difíciles y tengo que declarar lo que dice José 1:5, nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Y como estuve con Moisés, tú estás conmigo, Señor. Amén. Estamos en momentos difíciles cuando necesitamos la paz del Señor, y recuerdo el Salmo 23 que me dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares delicados pastos me hará descansar. Tenemos que tomar la Biblia y la palabra de Dios, pero no podemos desconocer la Biblia. Tenemos que conocer la profundidad, creer en ella como la palabra de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos, los que me están viendo, y crean en este momento lo que vamos a hacer. Yo le digo a usted, cierre sus ojos y piense en un versículo. Ese versículo que lo ayudó cuando usted estaba triste. Amén. Esa palabra que Dios te dio cuando tu corazón estaba roto. Ese versículo que sonó en tu corazón cuando tenías miedo. Ese versículo, ese fragmento de palabra del que te aferraste cuando tu vida ya no tenía sentido. Y yo te digo, sigue aferrándote. Amén. Sigue agarrándote de la palabra de Dios y no te sueltes. Porque mi Dios es el Dios de antes, de los patriarcas, pero es el Dios de ahora y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Y su palabra no cambia. Y Él no es hombre ni hijo de hombre para cambiar su palabra. Confía en Dios. Confía en Dios y no dejes de aferrarte a tu palabra. Toma la Biblia. Toma la Biblia y ábrela. Y reconoce que entre sus páginas está la voluntad de Dios para tu vida. Y reconoce que ahí está tu alimento diario. Reconoce que sin esa palabra tú no eres nada. Si alguien me está viendo y se ha sentido débil en la fe, o sentido que ha estado alejado de Dios, o siente que ha fallado, yo te digo, el Padre te ama. El Padre te ama porque dice, su palabra dice, que tanto Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y porque su palabra también nos dice que no vino a juzgar al mundo, sino que vino a salvar al mundo y a dar su vida.
Porque Él no vino por sanos, dice su palabra, sino que vino por enfermos, por pecadores. Él vino por usted y por mí, y Él le está diciendo, regresa a casa, fortalécete en mi palabra, toma mi palabra y levántate, porque es aquella que te va a guiar, porque la palabra de Dios es luz, es verdad, es nuestra fortaleza, quien nos da vida en medio de la tempestad. Yo declaro en el nombre de Jesús que todas esas personas que nos están viendo y aquellos que nos van a ver en repeticiones de este video, yo declaro que tu vida es bendecida a través de la palabra de Dios. Yo declaro que hay corazones que se están acercando al Señor, corazones que se están rindiendo al Señor al ver que la palabra de Dios es verdadera, es real, tiene un sustento verdadero y que es la voluntad de Dios para todos nosotros. Gracias te damos, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, te damos honra y gloria porque tú eres el único Dios verdadero y digno. Santo, santo, santo es tu nombre, único y real, y nuestro Rey y Señor, nos entregamos a ti y te decimos, aquí estamos, te pertenecemos, te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestras familias, nuestros deseos y nuestros anhelos, Señor. Gracias, Padre. Yo sé que hay respuestas. Si usted tiene una petición, en el nombre de Jesús, yo le digo, crea. Porque si crees, verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cree y verás la gloria de Dios. Cree y verás la gloria de Dios. Porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podría ser un monte que se mueva. Porque si siquiera tocáramos el borde del manto de Jesús, seremos sanos. Porque si creemos que solo su palabra tiene autoridad para sanar una vida, es sano en este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos creyendo en tu palabra, porque tu palabra no cambia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Antes de despedirnos, el próximo sábado a las 8 de la noche, hora de Honduras, 9 hora de México, vamos a hablar Jesús entre otras religiones. Vamos a hablar de por qué Jesús es el camino, por qué es la verdad y por qué es la vida. Así que conéctese con su familia, amigos, hermanos y hágalo. Luego también el sábado 29 vamos a estar con los pastores Juan y Tania Méndez y vamos a hablar acerca de los argumentos a favor de la existencia de Dios y también de otros puntos de la Biblia, como por ejemplo, si la Biblia tiene fábulas, cuentos, si hay errores, contradicciones, esas cositas que hoy no tocamos, no se vaya a perder las próximas transmisiones. Amén. Recuerde que hay mucha veracidad en la Biblia. El que se quiere perder es porque realmente quiere ser renuente. Hace poco miraba que la obra de Cervantes, una de las obras más épicas que hay en la historia acerca del lenguaje español, utilizó más de 300 versículos bíblicos de referencia para hacer esa obra maravillosa. La Biblia se ha utilizado en el cine, en el canto, en la ópera, en el teatro, en tantas cosas que se utiliza como referencia. Gracias por tomarse ese tiempo, gracias por estar conectado. Comparte este video después de que termine la transmisión para que mucha gente sea bendecida. Sea usted luz, sea usted la sal, sea esa persona que lleva ese mensaje, que su muro se llene de mensaje cristiano y que la gente diga, a él lo conocemos porque lleva una vida. Comparta las cosas buenas, comparta las buenas nuevas. Alguien, hoy, alguien, mañana puede ser beneficiado con lo que usted está haciendo. Nosotros hacemos esto para exaltar el nombre maravilloso de Jesús, de lo que Él ha hecho en nosotros, porque para eso somos encargados, para llevar, para dar, para hacer respuesta, para ser libres, porque somos bendecidos para bendecir. Tome este mensaje, apropiese de la Biblia, declare que está en usted es más grande que está en el mundo. Bendiciones. Amén. Vamos a responder cada comentario ahí. Después de la transmisión, les pedimos que ya una vez terminada la transmisión vuelvan a compartir el video. Ivano, nos despedimos de ustedes. Gracias, Fabiola, Ivano, por acompañarnos y por formar parte. Bendiciones. Dios les bendiga, Bendiciones, hipotes. Bendiciones.